Bienvenido al canal del Mensajero de la Verdad. Que Dios te bendiga y proteja tu vida. Suscríbase, siga nuestro trabajo y comparta la verdad con los demás. Actos 21. Y sucedió que, cuando nos separamos de ellos, navegamos y tomamos un rumbo recto, y desembarcamos en Cos, y al día siguiente en Rodas, desde donde llegamos a Patara. Y cuando encontramos un barco que navegaba hacia Fenicia, lo abordamos y zarpamos. Y cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria, y desembarcamos en Tiro, pues la nave debía descargar allí. Y encontrando a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y le decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Y cuando pasamos allí esos días, partimos y nos pusimos en camino, y nos acompañamos cada uno con su mujer y sus hijos, hasta que salimos de la ciudad, y arrodillados en la orilla, rezamos. Y cuando nos hubimos saludado, subimos al barco, y ellos volvieron a casa. Y cuando terminamos de navegar desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, Pablo y los que estábamos con él nos embarcamos de allí y llegamos a Cesarea, y entramos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con él. Y el mismo hombre tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y mientras permanecíamos allí muchos días, vino de Judea un profeta llamado Agabus. Se acercó a nosotros, y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre cuyo cinturón es este, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Qué haces, llorar y romper mi corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirlo, dejamos de hacerlo, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, habiendo hecho nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros algunos discípulos de Cesarea, llevando consigo a un tal Mnasón de Chipre, antiguo discípulo, con quien debíamos alojarnos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gusto. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, y vinieron todos los ancianos. Y cuando los hubo saludado, les contó con detalle lo que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio. Al oírlo, glorificaron al Señor y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles hay entre los judíos que creen, y todos son celosos de la ley. Y se ha informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a abandonar a Moisés, diciendo que no deben circuncidar a sus hijos, ni andar según las costumbres de la ley. ¿Qué hacemos entonces? En cualquier caso, es preciso reunir a la multitud, porque oirán que has venido. Por lo tanto, haz esto que te decimos: tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Lleva a estos contigo, y santifícate con ellos, y gasta los gastos por ellos, para que se afeiten la cabeza, y todos sepan que no hay nada de lo que se les ha informado respecto a ti, sino que tú mismo también andas guardando la ley. Pero en cuanto a los que creen de los gentiles, hemos escrito y decidido que se guarden de observar cualquiera de estas cosas, sino solo de las cosas sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de las cosas estranguladas y de la inmoralidad sexual. Entonces Pablo tomó a esos hombres, y al día siguiente, después de santificarse y santificarlos, entró con ellos en el templo, declarando que los días de purificación se habían cumplido, y permaneció allí hasta que se ofreció la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando casi se cumplieron los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, agitaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayuda. Este es el hombre que enseña a todos los hombres en todas partes contra el pueblo, y contra la ley, y contra este lugar. Porque habían visto a Trófimo de Efeso con él en la ciudad, a quien suponían que Pablo había llevado al templo. Y toda la ciudad se conmovió, y el pueblo corrió a la par, y prendieron a Pablo, y lo sacaron del templo, y al instante se cerraron las puertas. Y mientras intentaban matarlo, llegó al comandante de la cohorte la noticia de que toda Jerusalén estaba confundida. Inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Y cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud,
Unos gritaban una cosa y otros otra, pero como no podía saberlo con certeza a causa del tumulto, mandó que lo llevaran al cuartel. Y sucedió que cuando llegó a la escalera, los soldados tuvieron que apresarlo a causa de la violencia de la multitud. Porque la multitud del pueblo le seguía, gritando, «¡Fuera!». Cuando iban a llevar a Pablo al cuartel, este le dijo al capitán principal, «¿Puedo decirle algo?». Y me dijo, «¿Sabes griego? ¿No eres tú el egipcio, que antes de estos días incitó a la sedición y condujo al desierto a 4000 ladrones?». Pero Pablo le dijo, «Soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad de no poca reputación en Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo». Y cuando le dio permiso, Pablo, de pie en la escalera, hizo una señal con la mano a la gente, y cuando se callaron, les habló en lengua hebrea, diciendo,